¿Qué tal? Hola, bienvenidos. Durante los siguientes minutos estaremos hablando sobre el tema del fracaso del éxito. Estaremos abordando el periodo que va entre 1970 a 1985 y por supuesto estaremos hablando de cuestiones relacionadas a la historia de México o de nuestro país. El objetivo de esta presentación es conocer las características principales del fracaso de modelos económicos anteriores. Además, identificar aspectos relevantes de la política y cultura mexicanas. El fracaso del éxito es un periodo que va entre el año de 1970 y 1985 y por supuesto el nombre bastante ilustrativo porque al final se mostrará lamentablemente cómo pues pasamos de tiempos de euforia a tiempos pues digamos de depresión, sobre todo en el tema económico. Es bueno mencionar entonces que durante este periodo tendremos a tres presidentes. El primero, el caso de Luis Echeverría Álvarez, que gobernará, será presidente de México entre 1970 a 1976. El caso de José López Portillo, que es presidente de nuestro país de 1976 a 1982. Y el caso de Miguel de la Madrid, presidente de nuestro país de 1982 a 1988. Serán entonces esos los tres presidentes que entrarán en este periodo que estamos analizando, el fracaso del éxito. Bien, bueno, vamos a dividir en tres subtemas. El primero le vamos a llamar la población y el crecimiento económico. Bueno, en este caso es en el año de 1970, cuando vamos a tener 48 millones de habitantes y pasamos a la siguiente década, 1980, donde sube el número de habitantes 20 millones, poco menos de 20 millones de habitantes, o sea, 67 millones para el año de 1980. Ese es uno de los puntos que más influye en la cuestión relacionada a los problemas que se van a presentar durante la década de los 70s y los 80s, la primera mitad de los 80s, sobre todo el tema del crecimiento de la población, porque con el crecimiento de la población pues va a crecer la demanda de servicios que tienen que ver con cuestiones de salud, cuestiones de educación, servicios. Entonces el gobierno pues de repente creo que no va a tener la capacidad de poder atender tan fuerte número de habitantes, ¿no? Después tenemos el punto donde aumenta el número de ciudades. En el año de 1950 había en México 174 ciudades. Ya para el año de 1990 pues pasamos a 416. Entonces con esto tenemos claro cómo tenemos un cambio en la cuestión de la forma de nuestro país, porque dejamos de ser un país rural para ser un país urbano. Entonces van a ser 416 ciudades que van a tener a más de 15,000 habitantes. Imagine usted entonces el mapa de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿verdad? Con 416 puntos donde se anuncia pues la cuestión de 15,000 o más habitantes. El crecimiento va a tener esta cuestión del crecimiento de la población, va a potencializar el sector de servicios, pero al mismo tiempo pues va a haber esta cuestión de desatar sobre todo el comercio informal y también el desempleo. El alto crecimiento de la población entonces va a traer pues ya pues, lo que podemos decir algunas repercusiones, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una fotografía de la época, ¿no? Es ya lo que hoy conocemos como ciudad satélite, con una pues, perspectiva ya distinta a como había surgido ciudad satélite. Y pues ahora pues ya si lo queremos ver pues, todavía mucho más distinto, pero bueno, este era ciudad satélite en la década de los 70. En este caso, hacia el año de 1970, el gobierno en turno no iba a aceptar tan fácil el fracaso del éxito. Y entonces aquí pues tenemos a los personajes que van a tener la cuestión de pues no querer aceptar que pues tenían muchos problemas y van a estar dispuestos a generar, sobre todo el caso de Luis Echeverría, a generar pues muchísimo gasto público. No va a haber un control. El presidente de la República, Luis Echeverría, cuando gobierna no va a tener esta cuestión de ser frenado por nadie. Todavía son tiempos donde se goza de mucho poder en la figura presidencial y entonces el caso de la Echeverría será
pues recordado como un presidente que va a tener esta cuestión de gastar y gastar y gastar sin importar en qué momento vamos a pagar, ¿no? Todas estas deudas que se estaban adquiriendo. Siempre en pos, decía él, de que hubiera esta cuestión de un desarrollo compartido. La promesa de su gobierno fue precisamente el eslogan de desarrollo compartido, donde se supone ahora sí ya les iba a tocar a todos los mexicanos tener este desarrollo económico que sí se había tenido en décadas anteriores, solamente que pues a los priistas se les había olvidado las capas, pues digamos, más bajas, las capas inferiores, ¿no? Bueno, serán entonces, por lo tanto, los gobiernos de Luis Echeverría y el señor José López Portillo, que usted está observando en la imagen, los personajes que van a enfrentar las devaluaciones más intensas de nuestra historia. Pues aquí entramos a la época donde vamos a tener pues grandes devaluaciones. Aquí le presento obviamente los datos, los estuve obteniendo de varias fuentes. Comportamiento histórico de la devaluación del peso mexicano frente al dólar. Y aquí pues le muestro yo entonces cómo se estuvo manejando esta paridad, ¿no? Que pues de alguna manera anuncia el valor de nuestra moneda, desde luego en cuestiones económicas para saber el valor que tiene nuestra moneda, pues siempre se le va a medir frente al dólar, que es la moneda con más valor. Y bueno, aquí yo lo que hago es explicarlo a través de sexenios. Si usted observa, estoy en la primera, ¿no? En la primera fila tenemos año inicio de sexenio, cómo estaba el cambio, pues, dólar peso y el porcentaje de devaluación. Entonces, si usted observa las primeras dos presidencias, 1940 y 1946, pues no van a tener cambios en las cuestiones de devaluación, porque se va a mantener igual, 4 pesos con 85 centavos. Ya es en el año de 1952 cuando se van a comenzar a anunciar algunas devaluaciones. Esta va a estar pues, bastante intensa porque pasamos de 4 pesos 85 centavos a 8 pesos con 65 centavos y la devaluación será pues de 78%, ¿no? Comenzamos a ver cómo avanza el tiempo y en el año de 1958 pues se va a tener esta cuestión de también otra devaluación, ¿no? Pasará un sexenio y entonces la devaluación del peso frente al dólar en 6 años va a ser de 45%. Pasamos de 8.65 a 12 pesos con 50 centavos. Durante el periodo que va entre 1958 a 1976, pues no hay grandes cambios. Recuerde que es la época, digamos, de la cuestión relacionada a que hay mucho desarrollo económico, se comienza a tener este control por parte del gobierno, ¿no? El milagro mexicano, la sustitución de importaciones, y entonces no hay cambios y va a haber ya la primera devaluación, pues prácticamente 20 años después. En el año de 1976 el dólar pasa de 12.50 a 15 pesos con 35 centavos. Tenemos una devaluación del 22%. Será entonces Luis Echeverría el primero que va a presentar esta, digamos, primera devaluación, ¿verdad? Del 22%. El problema va a venir para entonces el sexenio que va entre 1976 a 1982. Será la presidencia de José López Portillo la que va a vivir pues devaluaciones bastante intensas. La primera será en este caso de 866%, porque pues va a pasar el dólar de 15 pesos con 35 centavos a 148 pesos con 50 centavos. Y entonces ya, si usted observa, por ejemplo, el siguiente sexenio, pues todavía es bastante intenso, ¿no? Aquí es donde se revienta por completo la cuestión de la economía mexicana, porque se está observando bien, no hay errores, no voy a pensar que me equivoqué. En el año de 1988 ya la dólar valía 2.483 pesos. La devaluación es de 1.442%. Entonces este es el comportamiento que tiene la devaluación y de ahí que se venga a tener la cuestión de la certeza de que es en los 70s y 80s donde se van a presentar las mayores devaluaciones. Ya en el año de 1994, con los nuevos pesos mexicanos, recordemos el modelo de Salinas, pues la devaluación va a ser de 36%. En el año 2000, cuando llega Vicente Fox, 173%, porque ahora cada
dólar costará 9 pesos 42 centavos, ¿no? O 9,000 pesos, como lo quiera decir, ¿no? 2006 serán entonces 11 pesos, 2012 13 pesos, para que ya lleguemos al 2018 con 20 pesos por cada dólar. Y entonces ese es el comportamiento que tiene nuestra moneda con el paso del tiempo. Y pues aquí el objetivo de este cuadrito es mostrarle sobre todo la devaluación presentada en la época de los 70s y 80s. Y bueno, pues hay que sumarle todavía el contexto internacional. Obviamente va a influir en la cuestión de la devaluación de nuestra moneda. En ese mismo año, ¿no?, que estamos hablando de 1970, Estados Unidos va a aumentar 10% los impuestos a todas las importaciones, debido a que se va a presentar un conflicto entre árabes y los israelíes. Judíos y árabes van a tener una guerra, y entonces eso va a afectar los precios, entre otros productos, del petróleo. Y entonces lo que van a hacer los estadounidenses es aumentar los impuestos a todas aquellas importaciones. Y entonces eso va a repercutir muchísimo a la economía mexicana, porque recuerde que México ha tenido una gran dependencia, y siempre pues nosotros, cuando Estados Unidos deja de comprar o aumenta los impuestos, repercute mucho, porque pues prácticamente todo lo que exportamos se va hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano, lejos de moderar su gasto público, al encontrar estos problemas, por ejemplo, del aumento de impuestos por parte de Estados Unidos, pues lo que va a preferir la decisión del gobierno de Luis Echeverría será endeudarse en el extranjero. Y entonces aquí comienzan los problemas, porque ahora también los empresarios mexicanos, ¿verdad?, la gente rica de nuestro país, va a perder la paciencia y van a mostrar su descontento, y van a provocar incluso que se organicen. Y va a surgir lo que hoy conocemos como el Consejo Coordinador Empresarial. Es como una especie de sindicato de la gente rica. Luis Echeverría tomó tan malas decisiones que incluso provocó que los empresarios más ricos de nuestro país se aglutinaran en una organización para poder enfrentarle. Entonces el Consejo Coordinador Empresarial pues será la muestra de las malas decisiones que se tomaron en el plano económico en los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Y bueno, comenzamos a ver un poco más de aspecto determinante en el tema de yacimientos petroleros en México. Pues es relevante, porque se va a aumentar la capacidad de exportación, se va a aumentar y se va a multiplicar por 5 en menos de 4 años. ¿Qué es lo que pasó? Aquí la foto que usted está mostrando es una foto actual del yacimiento más importante, que es el yacimiento de Canterel. Es un pozo petrolero. Bueno, son 19 pozos petroleros ubicados muy cerca de las costas de Campeche. Y este yacimiento petrolero se va a descubrir en la misma época en la que estamos analizando. Será en el año de 1976 cuando se descubre este yacimiento petrolero, y entonces pasamos de problemas económicos a pues euforia de nueva cuenta, porque este pozo petrolero para el año de 1978 pues tenía esta cuestión de vender. Bueno, México vendía en el 78 365,000 barriles diarios. Ya para el año de 1982 se van a exportar a 1,5 millones de barriles diarios, ¿no? Y entonces aquí pues la aportación que va a hacer el pozo de Canterel pues es prácticamente una muy buena noticia para los mexicanos. Incluso hubo algunos discursos políticos de, por ejemplo, López Portillo, que decía que era momento de administrar la riqueza. Dicho de manera técnica, se va a petrolizar la economía mexicana, porque nos vamos a convertir como en una especie de árabes. Tenemos muchísimo petróleo, y eso va a provocar que entonces comencemos a tener pues cierta solución, porque de momento se van a solucionar el déficit y la captación de recursos, porque uno de los grandes problemas de nuestro país, más allá de lo que hemos dicho, es que también se ha dificultado históricamente la captación de recursos, y entonces muchos mexicanos desde aquellas épocas no han querido pagar impuestos, y lo que se hizo a partir de ese entonces hasta el día de hoy es que toda esta venta de petróleos, lejos de reinvertirse en Pemex, lo que se hace es utilizarse para poder resarcir pues todos los impuestos y la captación de recursos que no logra el gobierno mexicano.
Y entonces en ese momento, en el año de 1982, pues ya tenemos una exportación de 1,5 millones de barriles diarios. Todo gracias al descubrimiento del pozo petrolero de Canterel. Bueno, y así entonces, pues vemos que en cuestiones económicas, lamentablemente los problemas van a continuar poco después. Y ya en el año de 1986 se inicia la apertura comercial. Se van a integrar, México se va a integrar a acuerdos y tratados comerciales. Va a reventar con la devaluación que ya vimos sobre todo en el año de 1982. 85, ¿verdad? Lo que va a hacer México pues ya no va a poder seguir aferrándose al crecimiento hacia adentro y entonces comenzaremos a buscar el crecimiento hacia afuera. Y entonces empresas del gobierno van a comenzar a ser vendidas a particulares, va a haber un proceso de privatización. Recordemos que en la época de los 50, 60 y 70 México pues tenía muchas empresas, el gobierno mexicano tenía muchas empresas públicas. Al tener todos estos problemas económicos, pues la primera decisión va a ser venderlas a particulares. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso de Teléfonos de México. Telmex era una empresa pública, dejó de serlo y se le vende a Carlos Slim y ahora pues es una empresa privada. Y entonces ese va a ser el punto donde entonces se comienza a privatizar todos los servicios que eran antes públicos, ¿no? Y entonces va a quedar atrás el modelo de crecimiento hacia adentro, se busca encontrar en el extranjero ese desarrollo que no logramos desde el interior de nuestro país, y entonces el presidente Miguel de la Madrid en el año del 86 va a firmar la apertura comercial, va a entrar a lo que hoy es la Organización del Comercio, la OMC, y entonces inicia la cuestión de buscar y competir con muchos países del mundo, ¿no? Y bueno, eso sería lo que es la cuestión de la economía. Ahora, en temas políticos, pues podemos resumir el tema de los 70 y la primera década de los 80 como una época donde van a estar gobernando personajes populistas, demagogos y con poder excesivo. Todavía se encuentran aquí a personas que tienen pues esta cuestión de actuar como si fueran reyes. Son personas que al final nadie les contradice, al contrario, viven como en una cápsula donde parece que todo está perfecto y en perfectas condiciones, ¿no? El caso de la elección presidencial, por ejemplo, de Luis Echeverría va a ser bastante peculiar porque habrá que decir que este personaje, Luis Echeverría, nunca había ocupado un cargo público, o sea, nunca había sido elegido por el pueblo para tener la cuestión de representar a los habitantes. Nunca fue diputado, nunca fue senador, nunca fue presidente municipal, nunca fue gobernador, siempre fue un empleado de gobierno. Y así de empleado de gobierno llegó a ser el presidente de nuestro país. Este personaje es a quien se le culpa de tener importante influencia, sobre todo en el movimiento estudiantil de Tlatelolco del año de 1968. Y entonces aquí pues le muestro una fotografía de la época, uno de los actos que más, pues digamos, más problemas le presentó a Luis Echeverría fue cuando recién había él comenzado a gobernar en el año de 1970. Intentó ir a Ciudad Universitaria y la verdad es que le fue bastante mal porque la gente de la UNAM de aquella época pues prácticamente lo corrió, le aventaron huevos, le aventaron de todo, porque al final Luis Echeverría estaba buscando como recuperar esta cuestión de simpatía de la gente de la universidad. Obviamente fue una locura porque realmente la gente de la UNAM estaba todavía bastante resentida por lo que había sucedido y por supuesto a él se le culpaba por la cuestión de lo que había sucedido en el año del 68. Y bueno, si seguimos viendo información, en el año del 71, 1971, se va a presentar un movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ellos estaban buscando que fuera una universidad con mayor autonomía. Ya tenía esta cuestión de ser autónoma, pero la gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre todo los estudiantes, se estaban organizando para que se les diera mayor autonomía. El problema es que terminó en violencia de paramilitares y a este hecho se le conoció como el halconazo.
La fotografía que está observando es de la época, ¿verdad?, del Halconazo, 1971, y esto es muy cerquita del metro San Cosme. Usted está observando estos paramilitares correteando gente y pues intentando terminar, porque aquí en México, por supuesto, hubo estudiantes que se organizaron para apoyar a la gente de Nuevo León y pues fueron reprimidos de nueva cuenta con este punto de la violencia, ¿no? Además, se van a radicalizar posturas contra el gobierno, se van a volver muy populares y se van a sumar a sus filas muchas personas a los movimientos campesinos del estado de Guerrero. Estamos hablando en específico de los líderes Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y entonces en los 70 va a suceder algo que se conoció como la Guerra Sucia. Esto es una campaña de baja intensidad, donde entonces el gobierno pues busca frenar la oposición con esta cuestión de actuar, pero sin hacer tanto aspaviento, o sea, baja intensidad, es como no dejando huella, no haciendo públicas las formas, ¿no?, de terminar con la oposición de su gobierno. Obviamente estamos hablando de una violencia que va a ser de cierta manera pues la que va a ser como el tinte de la época, sobre todo el caso de Luis Echeverría. En el caso de la elección presidencial de José López Portillo, pues también va a ser una cosa bastante extraña porque va a ser la única de nuestra historia donde no habrá oponentes. Sí, escuchó bien. O sea, el señor José López Portillo fue el único candidato. Ningún partido presentó algún candidato. El PAN, que era uno de los que pues aparecía, ¿no?, de forma constante en estos momentos de elecciones presidenciales, no presentan candidato, no hay partidos de izquierda, no hay quien quiera enfrentar a la maquinaria que se llama PRI, y entonces pues no va a haber oponentes. Y pues sí, ganó él, ¿verdad? Nada faltaba que perdiera. El problema es de que aquí, y lo que sí valdría la pena resaltar, es que ahora solamente va a participar el 31% de los ciudadanos. Un dato bastante bajo porque seguramente usted se está dando cuenta de que pues al final no se puede tener un buen gobierno cuando solamente vota el 31% de los habitantes, ¿no?, de los ciudadanos. El 70% dijo pues a qué voy, ¿no? Lo que va a hacer el señor López Portillo una vez que toma el poder es tratar de recuperar la confianza de los empresarios. Los empresarios estaban enojados con el gobierno, ya explicamos por qué. Son momentos de mucha incertidumbre por todo el contexto económico y político. Y entonces lo que va a hacer López Portillo es tratar de convencer a los empresarios mexicanos de que sigan, ¿no?, trabajando en nuestro país, que no se lleven su dinero a otro lado y que pues de cierta forma habría como seguridad de que ellos estuvieran teniendo sus empresas en nuestro país. Una de las cuestiones en donde va a tener pues, bastante polémica va a ser cuando el señor López Portillo expropie los bancos, porque van a haber esta cuestión de pues muchas deudas por parte de los bancos, van a terminar pues totalmente liquidados, ¿no?, los bancos, ¿no? Y entonces lo que va a hacer López Portillo pues es salvarlos, ¿no? Ya saben, los gobiernos mexicanos, los políticos mexicanos siempre ayudando a los ricos. Y entonces lo que hace López Portillo pues, es comprar esos bancos que antes eran extranjeros, los expropia, los vuelve mexicanos para poder, ¿no?, sanear sus cuentas y que no tuvieran esta cuestión de quebrar, ¿no? Y bueno, está aquí usted viendo una imagen bastante peculiar de la época. Es un discurso, el discurso, su último discurso presidencial, su último informe presidencial de López Portillo, donde termina llorando porque según él está muy triste de que al final no logró todo aquello que había prometido, ¿no? Y que no había podido pues darle justicia económica a las clases más bajas. Y sí, está viendo bien el señor López Portillo llorando, porque al final estaba bastante frustrado por no haber ejecutado todo aquello que había intentado o había que. Y vamos a ir con el tercer subtema, que es sociedad y cultura, ¿no? Aquí pues es importante decir que durante los 70s y la primera parte de los 80s los medios masivos de comunicación van a tomar muy importante relevancia.
sobre todo el caso de la televisión, porque se va a volver la televisión educador, transmisor de valores y legitimador del gobierno. Entonces la gente que veía noticias, por ejemplo, pues eran las noticias que el gobierno quería que viéramos. No había opción, solamente había un noticiero donde el señor Jacobo Zabludovsky pues era como la única persona que le informaba a los mexicanos y pues era una cuestión de información segmentada, porque es imposible informar de todo, y al no poder informar de todo, pues prácticamente se decidían por noticias que eran convenientes para que el gobierno pudiera mantenerse en el poder. Y bueno, en cuestiones culturales, las minifaldas pues se van a convertir en una forma de rebelión. Las mujeres mexicanas van a comenzar a perder el miedo de usar minifaldas y más bien lo van a hacer como un estilo de vida, sobre todo una cuestión de rebelarse. Las mujeres mexicanas de los 70s y 80s usarán minifalda más que otra cosa por cuestiones de rebelarse contra la misma sociedad. Los hombres se van a comenzar a dejar el pelo largo y van a dejar de usar el sombrero para ya no tener esta cuestión de ser necesario el sombrero para ser digno de respeto. En épocas anteriores los hombres sobre todo usaban sombrero para poder tener esta cuestión del respeto de las personas, ¿no? Ahora ya no era necesario en los 70. Y bueno, veamos más imágenes que tienen que ver con la sociedad y la cultura mexicana. Tenemos aquí pues lo que yo mencionaba, el caso de las minifaldas. Esta es una marcha que hubo, estuvo encabezada por mujeres que pues estaban de alguna manera pues mostrando su enojo por la forma en que se les trataba, porque a la gente pues las criticaba. La gente conservadora de nuestro país pues no estaba como que muy de acuerdo en el uso de la minifalda y entonces hubo una marcha para defender el uso de la minifalda. La otra fotografía que estamos viendo pues tiene que ver con el Festival de Avándaro, es el año de 1971 y entonces la juventud mexicana pues se desborda a pues era un festival que iba a haber como esta cuestión de carreras, ¿no? Eran ruedas y rock, el eslogan, que iba a haber como carreras de automóviles y al mismo tiempo iban a tocar algunos grupos. Tuvo tanta convocatoria que pues prácticamente fueron 100,000 personas. Y bueno, aquí se está mostrando pues la forma de actuar de la juventud de aquella época en una cuestión sobre todo de la experimentación hacia las drogas, los excesos y por supuesto el gobierno de aquella época pues condenó muchísimo los periódicos del siguiente día, ¿no? Del Festival de Lavandaro pues condenaban la cuestión de que hubiera este tipo de eventos, no había muchas libertades todavía. Bueno, fotografías de la época, son personas de aquí, bueno, usted está viendo ya las modas, la forma de vestir de las personas de aquella época, ¿no? Pues la cuestión de mostrar las piernas, el cabello largo, las patillas, ¿no? Y bueno, durante el periodo bueno, un poquito antes de 1970, se va a inaugurar el metro, el sistema de transporte colectivo metro, va a ser inaugurado por Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, en los 70 va a ser uno de los transportes con pues mayor número de viajes, ¿no? Los capitalinos se van a desbordar para poder utilizar este nuevo sistema, ¿no? De transporte en nuestro país. El metro será también algo que va a ser de las cosas que van a modernizar nuestro México en los 70 y sobre todo atendiendo pues el acelerado crecimiento que tiene que ver con la cuestión demográfica, ¿no? Fue necesario tener este tipo de transportes. Y bueno, ya vamos prácticamente terminando esta presentación. Y bueno, estaremos hablando, por ejemplo, de la época de los 70, también en la década de los 70 se tendrán esta cuestión de construcción de algunas obras monumentales. De su lado derecho está observando la torre de petróleos mexicanos, bueno, en este caso fue la más grande de aquella época, ¿no? Y del lado izquierdo, pues la terminal de autobuses, conocida como la TAPO, ¿no? En Metro San Lázaro. Se van a construir 4 terminales de autobuses, el crecimiento de la ciudad es exponencial y fue necesario comenzar a organizarlo a través de estas cuestiones
¿no? De transporte y de las terminales que hasta el día de hoy siguen funcionando, día de hoy, perdón, siguen funcionando, ¿no? Y bueno, pues prácticamente con esto le damos fin a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención. Nos estaremos viendo en los siguientes videos. Chao, nos vemos.